A ver, mirad, Patricia me ha mandado unas preguntas muy interesantes y le he comentado ya por correo a ella que si le parecía bien contestarle haciendo un vídeo y así aprovecháis todos las respuestas. Mirad, esto es lo que me ha preguntado. En primer lugar, en la situación 150.1, que ahora veremos, me decía, ¿veis esta pregunta de aquí? Me decía que por qué era correcta la A. Y efectivamente era un error mío, porque yo en las respuestas había puesto que la respuesta correcta es la A. Y no es así, la respuesta es la B. Fijaos, lo que dice es, entre estas dos muestras, esta de aquí, son 4 valores, y esta de aquí, que son 9 valores, es cierto, dice, las medianas son iguales. Evidentemente las medianas no son iguales, porque aquí la mediana sería 7 y aquí la mediana sería 11. ¿Veis? Por lo tanto, no puede ser. En cambio, la B sí que es correcta. Ya lo he cambiado. Ahora, si veis la solución, veréis que la correcta es la B. Los primeros cuartiles son iguales. Fijaos, el primer cuartil de esta muestra es 5, porque es el promedio de estos dos valores. Primer cuartil. Hay 4 valores, me sitúo aquí. Sería 5. Y aquí el primer cuartil, como hay 9 valores, tiene que ser el 5, porque si me sitúo encima del 5, me quedan 2 a la izquierda y 6 a la derecha, y esto es justo el primer cuartil. Por lo tanto, coinciden 5 y 5. En cambio, los rangos intercuartílicos no, porque aquí el rango intercuartílico sería entre 5 y 14. De 5 a 14 van 9. Y aquí sería 5 y el tercer cuartil sería 9. La diferencia es 4, no es. Y dice, los terceros cuartiles son iguales. El tercer cuartil es 14 y aquí el tercer cuartil es 9. Por tanto, tampoco no es correcto. ¿Vale? Por tanto, la correcta es la B, ya lo he cambiado y era un error mío, Patricia, lo siento. Pero bueno, mirad, algún error se escapa siempre, no es infalible esto. Mirad, la segunda pregunta que me hace es no entiendo por qué esta afirmación no es cierta. Dice, en la pregunta en el examen 149, la situación 149.4, si vamos a la 149 a la 4, aquí habla de una serie de afirmaciones y dice cuál no es cierta. Entonces, la que no es cierta es esta de aquí, que dice, si el coeficiente de determinación es superior al 50%, solo podremos hablar de buena capacidad predictiva si el p-valor de la correlación es superior a 0.05. ¿Por qué no es cierto esto? Porque en realidad esto sería cierto si el p-valor fuera inferior a 0,05. ¿Qué ocurre con una correlación si la correlación es superior a 0.05? Que no es significativa. Y si la correlación no es significativa, no tiene sentido que miremos capacidad predictiva, porque es una correlación que no es fiable, está hecha con un tamaño de muestra muy pequeño. O sea, la significación es lo primero que hay que mirar. Si es significativa, entonces hay que ver si hay o no buena capacidad predictiva. Pero si no es significativa la correlación, ya no hace falta mirar capacidad predictiva, ¿no? ¿Veis? O sea, lo primero es, me parece que el otro día os comentaba el caso de una persona que la juzgan por robo. Lo primero que hay que mirar es si ha robado o no aquella persona. ¿Es el ladrón o no aquella persona que se está juzgando? Esto es equivalente a ver si es significativo, ¿no? Si es una correlación significativa o no. Una vez visto si es el ladrón o no, entonces veremos si ha robado poco o ha robado mucho. Y esto sería el equivalente a la capacidad predictiva. Por lo tanto, esta no es correcta. ¿Por qué? Porque aunque el coeficiente de determinación sea muy grande, lo primero que hay que mirar es si es significativa o no. Si la correlación es superior a 0,05 es que no es significativa. Por lo tanto, no... Dice, ¿podremos hablar de buena capacidad predictiva si el p-valor es superior? No,
podremos hablar de buena capacidad predictiva si el p-valor es inferior a 0,05, porque si fuera superior a 0,05 la correlación no sería significativa y es que ya no tendría sentido calcularle un coeficiente de determinación. Si yo entre dos variables hago una correlación y me da muy alta, 0,9, con una coeficiente de determinación del 81%, si aquella correlación está hecha con tres valores y no tiene relevancia, no es significativa, no es fiable, no puedo decir que tengo buena capacidad predictiva. Lo primero que hay que mirar es si es significativa aquella correlación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. La otra pregunta. Dice, las siguientes afirmaciones no la entiendo. Fíjate, dice, si dos intervalos de la media no se solapan en dos muestras independientes, podemos afirmar que el p-valor en un contraste de hipótesis de igualdad de medias es inferior a 0,05. Si yo hago dos intervalos de confianza, mira, en el fondo lo puedes ver, fíjate que me preguntas dos cosas, si esta y esta son preguntas, me estás poniendo las dos afirmaciones. Y yo creo que esta afirmación de aquí te puede ayudar a entender esta de aquí. Dice aquí, una diferencia de medias significativa, o sea, p-valor 0,01, es compatible con un intervalo de confianza del 95% de ambas medias de las dos poblaciones, que son 23,38 y 34,45. Fíjate, yo estoy haciendo dos intervalos de confianza, uno para una muestra y otra a partir de otra muestra que son de dos poblaciones que quiero comparar. Fíjate que este intervalo va de 23 a 38 y este de 34 a 47. ¿Os dais cuenta o te das cuenta, Patricia, que se solapan estos dos intervalos? Este intervalo acaba en el 38 y este empieza un poco antes. Estos dos intervalos se están tocando. Quiere decir que se solapan. No. Si este empezara en el 44 o en el 39 o en el 40, no se solaparían, pero se solapan los dos intervalos. Si los dos intervalos se solapan, se tocan, ¿qué quiere decir? Que en realidad, como son intervalos de confianza de dónde debe estar el verdadero valor de la media poblacional, la media poblacional de esta población podría ser perfectamente 37 y la de esta 35 y ser mayor esta que esta. Pero también puede ser que la segunda sea 45 y la primera sea 30 y evidentemente gane la segunda. O sea, cuando dos intervalos se solapan quiere decir que puede ganar cualquiera. La media poblacional puede ser igual, además, porque pueden ser iguales, porque aquí, fíjate, podría ser 37 y aquí 37, y son iguales. Hay posibilidad de que sea 37. O sea, cuando yo comparo dos medias de dos poblaciones, cuando yo hago el intervalo de confianza de cada una de las medias poblacionales, para ver si es significativa la diferencia o no, basta mirar si estos dos intervalos se solapan, o ver cuál es el intervalo de confianza de la diferencia de medias. Porque si la diferencia de medias, el intervalo de confianza de la diferencia de medias incluye al cero, quiere decir que el cero es posible. Y si la diferencia de medias da cero, es que las medias son iguales. Ya sé que es un poco complicado esto, pero pensadlo bien, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta no sería cierta, porque se solapan las dos muestras y por lo tanto puede ser que cualquiera sea superior la media, la de esta población o la de esta, e incluso podrían ser iguales las medias de las dos poblaciones, porque puede pasar, porque este intervalo incluye valores que contiene también este intervalo. ¿De acuerdo? Fijaos, el 37 está aquí y está aquí, el 36 está aquí y está aquí, el 35 está aquí y está aquí. Son posibles que sean estos valores, y en este caso serían iguales las medias poblacionales. Y aquí me está diciendo que las medias poblacionales no pueden ser iguales, porque hay diferencias significativas. No es compatible esto. ¿De acuerdo? Fijaos que esto es de la pregunta 142, de la 142.6. 142.6. ¿Veis? Y si os dais cuenta, si vais mirando todas estas preguntas,
no es cierta esta tampoco sería cierta, esta tampoco y esta tampoco. Si miráis la solución veréis que os dice que aquel día, aquel examen que puse, me equivoqué y no había ninguna respuesta correcta. Cuando pasa esto, evidentemente, doy la pregunta a todos, contesten o no contesten la pregunta, la doy como buena, o sea, sumo un punto a todos, ¿eh? Pero miraros esta pregunta porque es interesante, porque ninguna es cierta. Esta no es cierta porque es incompatible esto con esto, esta no es cierta porque esto es incompatible con esto es incompatible con esto, y esto de aquí es incompatible con esto. ¿Por qué? Porque estos dos intervalos se están tocando, o sea, que comparten valores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si comparten valores quiere decir que es posible que las dos medias poblacionales sean iguales, por lo tanto, no tiene sentido, no es compatible con esto de aquí, porque esto me está diciendo que sí que hay diferencias significativas, que las medias poblacionales no pueden ser iguales, hay muy poca probabilidad de que sean iguales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, y la última pregunta que me hacía Patricia, dice, bueno, me hace preguntas sobre estos dos ejercicios, el 149.12 y el 142.10, que es del tema 14. Vamos a hacerlos. A ver, 149.12. 149.12. Vamos a ver. Mira, vamos a ver, vamos a jugar con esto. Tema 14, es muy importante que os miréis el gráfico, la tabla aquella, voy a abrirla, la tabla del tema 12, vamos a temas, del tema 14, perdón, tema 14, vamos a ver la tabla, muy importante, muy bien, vamos a ver esta tabla, muy bien. Vale, pues vamos con la pregunta 12. Dice, en un estudio donde se quiere comparar la cantidad de un contaminante en las playas de dos poblaciones distintas, tenemos 50 observaciones de cada una de las dos playas diferentes, Esto es para estudiantes de oceanografía, creo que era, Bueno, en todo caso, dos playas, muestras independientes, porque esto no pueden ser relacionadas, Son dos playas diferentes y ahí hago 50 observaciones en una playa y 50 observaciones en otra playa. El test de Shapiro-Wilk de ambas muestras nos proporciona un p-valor de 0,001. Fijaos esto. Si el test de Shapiro-Wilk es para comprobar la normalidad y la hipótesis nula de normalidad es igualdad y la alternativa diferencia, si la hipótesis nula es igualdad, con este p-valor ¿qué ocurre? Que rechazo la hipótesis nula. Perdón, la hipótesis nula es normalidad. Perdón, normalidad. En el test de Shapiro-Wilk, hipótesis nula, normalidad. Alternativa, no normalidad. ¿De acuerdo? Si este es el p-valor, quiere decir que no hay normalidad. Dice, el test de Shapiro-Wilk de ambas muestras nos proporciona un p-valor que me está diciendo que no hay normalidad. Si no hay normalidad, fijaos en la tabla 14. Si no hay normalidad, la variable es continua, es la cantidad de un contaminante, las muestras son independientes y lo que hay que mirar es si hay normalidad o no. Dice, ¿las dos muestras se ajustan a la distribución normal? No, me está diciendo que ninguna se ajusta. ¿Alguna de las muestras no se ajusta? ¿Esto qué quiere decir? Que para que vayamos por el camino este de aquí, el camino I, las dos muestras tienen que ser normales. Y aquí es si alguna de las dos muestras o ninguna de las dos muestras se ajusta a la normalidad. Por lo tanto, fijaos, si aquí me están diciendo que ninguna de las dos es normal, ¿qué camino tenemos que tomar? Pues este de aquí, alguna de las muestras no se ajusta a la distribución normal. Con que alguna de las dos no se ajuste ya tenemos suficiente. Si las dos no se ajustan, evidentemente también estamos aquí. Esto vale para que haya una que no sea normal o las dos no sean normales. Y aquí tienen que ser las dos normales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, automáticamente estamos en este camino de aquí, ¿de acuerdo? Y dice, el test de Shapiro-Wilk, el test de Fisher-Snedekor. El test de Fisher-Snedekor solamente se tiene que hacer obligatoriamente cuando las dos muestras se ajustan a la distribución normal. Porque cuando las dos se ajustan a la distribución normal, la t-student es, digamos, que tiene dos versiones, la de varianzas iguales y la de varianzas diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que varianzas son dispersión. La varianza, acordaos, es la
desviación estándar al cuadrado, ¿de acuerdo? Es una medida de dispersión la varianza. Entonces, que haya igualdad quiere decir que la dispersión de las dos muestras es muy similar. En cambio, si hay diferencia, es que las dispersiones de las dos muestras son muy diferentes. Miraros en los ejemplos del tema 14, que hay los vídeos donde se ven ejemplos. Allí se ve muy claramente, está explicado cuando los datos, viendo los datos, uno puede pensar que hay diferencias significativas entre las varianzas o no. Porque esto pasa por hacer un contraste de hipótesis, que es un test que se llama test de Fisher-Snedecor, que es este de aquí, que es un test que lo que hace es contrastar la hipótesis nula de igualdad de dispersiones, igualdad de varianzas, contra la alternativa que dice diferencia de varianzas, diferencia de dispersiones. Claro, aquí el p-valor me dice que es 0,1, quiere decir que mantengo la hipótesis nula. Acordaos, siempre, hipótesis nula, ¿cuándo la mantengo? Cuando el p-valor es superior a 0,05. ¿Cuándo la rechazo? Cuando es inferior a 0,05. Por lo tanto, aquí las varianzas son iguales, pero lo que quiero que entendáis es que esto está hecho como trampa, porque en realidad, yo tengo que aplicar el test de Mann-Whitney. Mirad, si estoy aquí, test de Mann-Whitney, independientemente de que las varianzas sean iguales o distintas, no aplica aquí esto, no aplica. Ahora, yo puedo calcular el test de Fisher-Snedecor, pero no me sirve para nada, porque me salga lo que me salga. En este caso me salen que las varianzas son iguales porque el p-valor es 0,1, pero aunque el p-valor fuera 0,001 y por lo tanto tendría que decir que las varianzas son desiguales, es igual porque si no hay normalidad, si alguna de las dos muestras no es normal, y en este caso las dos no son normales, tengo que aplicar el test de Mann-Whitney. ¿Me entendéis? Por lo tanto, está hecha para que caigáis en la trampa o para detectar a aquellos alumnos que lo entienden perfectamente, que en este caso es irrelevante el test de Fisher-Snedecor. Por lo tanto, en esta pregunta la respuesta correcta es que debemos aplicar el test de Mann-Whitney. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, y veamos la última pregunta que dice 142.12. Vayamos, 142, la pregunta 12. Mirad, no, la pregunta 12, 142, 10, perdón, la pregunta 10. 140, porque esto es de ANOVA que no hemos visto todavía. Pregunta 10, dice, en un estudio donde se quiere comparar dos psicoterapias, tenemos 400 pacientes que repartimos en dos grupos de igual tamaño. A cada grupo le aplicamos solo uno de los dos tratamientos. Por lo tanto, con esto ya podemos ver que tenemos dos muestras independientes, porque si a cada grupo le aplico una psicoterapia diferente, quiere decir que las muestras son independientes, acordaos. Bien, entonces, dice dos psicoterapias. Evidentemente, en este caso, como todos son, fijaos, contrastes para variables cuantitativas, esto quiere decir que estoy midiendo, después de hacer la psicoterapia, una variable cuantitativa. Dice, el test de Shapiro-Wilk de la primera muestra es 0,03 y el de la segunda es 0,34. Fijaos, ¿esto qué quiere decir? Con este p-valor de 0,03 del Shapiro-Wilk me está diciendo que no hay normalidad, porque la hipótesis nula es normalidad, y si el p-valor es inferior a 0,05, rechazo la hipótesis nula, por lo tanto no hay normalidad. En cambio, en la segunda muestra de estas dos muestras, de estos dos tratamientos, sí que hay normalidad, porque el p-valor es 0,34. Pero ya os he dicho antes, si una de las dos muestras no es normal, fijaos, estoy aquí, alguna de las muestras no se ajusta a la normal. Antes ninguna de las dos se ajustaba y estábamos aquí. Ahora, una de las dos no se ajusta. Seguimos estando aquí. ¿Veis? Y dice, el test de Fisher-Snedecor nos proporciona un p-valor de 0,01. Las varianzas son, por lo tanto, diferentes. Pero me da igual, no aplica. De nuevo, aquí no aplica. No me sirve para nada este test de Fisher-Snedecor. Porque tengo que aplicar de nuevo el test de Mann-Whitney. Porque una de las dos muestras no se ajusta a la distribución normal. Y con que una no se ajuste, ya tengo que aplicar el test de Mann-Whitney. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. ¿Sí? ¿Patricia? ¿Sí? ¿Todos?
Bien, yo creo que estas cosas, a base de hacer muchos ejercicios, vais solidificando las cosas. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.